La prensa ha hecho una campaña de denuesto impresionante y voy a responderle en la persona de Joaquín López Dóriga. ¿Por qué en su persona? Porque él tuvo el descaro de retarme a renunciar si yo podía demostrar, dice él, viajó en primera clase, que demuestre si es cierto que no viajó en business. Él sabe perfectamente la diferencia entre primera clase y business. Los espacios de business son de 4 a 6 en un avión de más de 200 plazas. 10, si mucho, son inaccesibles para la mayoría de la gente. Air France ni siquiera tiene primera clase en su vuelo a París. Y sin embargo han estado con esa intriga. Es cierto que no viajen turista, no es menos cierto, pero han mentido absolutamente. Tienen que ser, así como son de puntillosos, tienen que ser precisos en lo que están diciendo. Ya en México, ya en nuestro país, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, le da tremenda vapuleada a este chayotero, a Joaquín López Dóriga, y así le responde a toda su campañita, se la tira abajo, a esta campaña que armó Joaquín y varios comunicadores más, o pseudocomunicadores, que empezaron a difundir que había viajado en primera clase a Francia en su participación en el Parlamento Internacional de Estrasburgo. Pero así le contesta, así prácticamente pues lo pone en su lugar a este chayotero Joaquín López Dóriga, el presidente del Senado Fernández Noroña. Lunes 24 de marzo de 2025, ayer llegué por la noche de París, de un vuelo de París, después de una gira que tuvo como objetivo central mi participación en el Consejo de Europa, una asamblea de parlamentarios de Europa que en esta ocasión convocó a los presidentes de los congresos, cámaras de diputados, de senadores, de los parlamentos europeos, más de 56, para los que critican las insaculaciones, la decisión de quién hable se toma por sorteo. Me tocó en suerte el lugar 16, en la mañana participaron 13, alcanzó a participar todavía Palestina, y me tocó el tercer lugar después de la comida. Mi visita fue muy exitosa. La compañera presidenta tiene un cartel de reconocimiento impresionante. Quieren que vaya no solo a dar un mensaje, hay un protocolo de Estambul sobre igualdad sustantiva y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que están planteando que se signe. Nosotros somos observadores junto con Canadá y otro país que ahora se me escapa. Y fue muy buena la visita. La participación tuvo un impacto muy fuerte. Yo he contado, fui el único legislador que no leyó el discurso y además planteé cosas de fondo. Hay un ascenso del fascismo, del racismo, del clasismo, sin duda. Preocupación particular sobre la posición que tienen ante Rusia de seguir con la guerra. Tuve reuniones bilaterales muy importantes con el presidente del Consejo Europeo, Rosopoulos, con Despina, la secretaria general, con el vicepresidente del Parlamento Europeo, con líderes de diversos parlamentos de Suecia, con el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, o sea, por citar algunos casos, la presidenta de Islandia, que le tocó presidir cuando yo estaba interviniendo. Fue muy positiva, muy exitosa. La prensa ha hecho una campaña de denuesto impresionante y voy a responderle en la persona de Joaquín López Dóriga. ¿Por qué en su persona? Porque él tuvo el descaro de retarme a renunciar si yo podía demostrar, dice él, viajó en primera clase, que demuestre si es cierto que no viajó en business. Él sabe perfectamente la diferencia entre primera clase y business. Los espacios de business son de 4 a 6 en un avión de más de 200 plazas. 10, si mucho, son inaccesibles para la mayoría de la gente. Air France ni siquiera tiene primera clase en su vuelo a París. Y sin embargo han estado con esa intriga. Es cierto que no viajen turista, no es menos cierto, pero han mentido absolutamente. Tienen que ser, así como son de puntillosos, tienen que ser precisos en lo que están diciendo. Y en realidad fue una campaña encaminada a denostar las políticas públicas, planteando todos son iguales, todos son corruptos, todos son
lo mismo, se fue a pasear en su cumpleaños a París, ni siquiera estuve en París el día de mi cumpleaños, viajé la tarde del 18, llegué al Charles de Gaulle el 19 a la 1:30 y a las 3 ya estaba del mismo aeropuerto saliendo en tren rumbo a Estrasburgo. Una campaña de absurdos, no había nadie en el salón porque toman de lado, no de frente, la asistencia, que fue muy buena, y como cualquier parlamento varía la asistencia siempre, en fin, que han estado buscando descalificar una exitosa presencia. Joaquín López Dóriga sirvió y sigue sirviendo a los intereses económicos y de los poderosos de este país. Es un hombre con mucha experiencia periodística que siempre sirvió a los gobiernos del PRI primero y del PAN después. Cuando yo señalaba que García Luna era un delincuente vinculado al Chapo y que acabaría en la cárcel, él decía que le faltaba el respeto. Me hizo campañas desde el noticiero más importante que tenía en la noche en Televisa, brutales permanentemente en momentos muy difíciles y de mucha incomprensión en mi carrera política. Nunca le reclamé ese tipo de cosas. Cuando muchos años después me tocó que me invitara a su espacio en la radio, siempre lo traté con respeto y él está molesto porque dejé de ir frente a sus manejos torcidos contra el compañero presidente López Obrador. Es un hombre que se hizo millonario justo por el servicio al poder político y económico del momento, pero era un empleado. Tan es así que cuando ya no le sirvió, lo sacaron de Televisa. Y él, en vez de escoger terminar sus días periodísticamente hablando como un profesional comprometido, serio, consistente, ha seguido con su campaña de denuesto, de mentira, de calumnia, de tergiversación, de odio en contra de nuestro movimiento. Es una pena que su Dios sea el dinero y que lo único que le interese sea sus bienes materiales y no su nivel de desarrollo profesional. Nunca toco cosas personales, esta vez lo haré por excepción. Mis hijos, mi hija, mi hijo están profundamente orgullosos de mi tarea política, de mi persona, de mis principios, de mi honestidad, de mi entrega, de mi enorme amor al pueblo. ¿Podría presumir de tanto Joaquín López Dóriga? Yo creo que no. Y si pudiera presumir de eso, es que le hizo mucho daño a sus hijos y logró que también para ellos su Dios sea solamente el dinero. Yo soy un profesional de la política, pero ante todo soy un hombre que ama a su pueblo y a su patria. Y todo mi actuar irá siempre en ese sentido. Digan lo que quieran, déjense venir, que el pueblo apoya a nuestro movimiento. Está muy politizado y no se quieren dar cuenta del enorme nivel de conciencia que la gente tiene. Mi intervención ha sido muy celebrada allá, aquí y en todos lados, porque es por cierto, una intervención que no me satisfizo del todo en su momento y que después vi que fue una muy buena intervención. Fue muy productiva mi visita, fue muy importante, tengo una valoración positiva y vengo a responder a sus intrigas, a sus calumnias. No, Joaquín López Dóriga, no somos iguales y como se puede ver, no lo seremos nunca. No se trata de un asunto de superioridad moral, se trata de un compromiso con el pueblo que nunca has tenido y nunca tendrás. 3 precisiones para el anecdotario. El viaje lo pagué con mi dinero. Recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello duro trabajo. Cuando sacan, segunda anécdota, cuando se ríen, porque se rieron quienes presidían, se rieron porque Emma, que estaba haciendo la transmisión en vivo desde mi telefonito, fue a tirarse ahí al frente de la tribuna, como se ve efectivamente, para hacer la transmisión. No había nadie, había muy buena asistencia, nunca tomaron el salón de frente, solo está la toma de los costados. Para hacer una intervención de 5 minutos la hubiera hecho de manera telemática, ignorantes o de mala fe, y con esa anécdota cierro, porque todos intervinieron 5 minutos, puedes tardarte más, hubo alguno que hasta 8 minutos se tardó, pero yo que presido una asamblea de la Cámara de Senadores, sé que si tienes 5 minutos debes idealmente
circunscribirte al tiempo que tienes asignado, y eso fue lo que hice. Digan lo que quieran, mi visita a Europa fue muy exitosa. Mi participación en Estrasburgo fue destacada y hay un reconocimiento a nuestro pueblo, así es que lo representé con dignidad, con decoro, con seriedad, con honestidad, y me siento muy orgulloso de haberlo hecho.